Hola, muy buenos días. Desde Festa y Tradició d'Alacant nos encontramos en IFA, en la institución ferial alicantina, donde este fin de semana del 27 al 29 de noviembre se celebra Expofiesta, en su 16ª edición, la Feria Nacional de las Fiestas Populares, así como Firalacant y la Feria de Compras. Un total de 150 expositores se darán cita todo este fin de semana, que llenarán este pabellón de nuestra institución ferial alicantina. Pues ya saben, si ustedes quieren estar informados, desde festetradició.com estarán ustedes informados de todas las fiestas populares, hogueras, moros y cristianos, fiestas de su distrito, de sus barrios, toda la información en festetradició.com. Gracias y hasta ahora. Seguimos aquí en IFA, en la institución ferial alicantina, en Expofiesta, en esta 16ª edición, y como me ven muy bien acompañados con esta indumentaria de nuestras fiestas de moros y cristianos de toda la provincia de Alicante, que están los cruzados, albasíes, almoravides, bandoleros, piratas, en fin, una gran representación de todos ellos. Y ya saben ustedes, también con sus embajadas mora y cristiana. Siempre van a estar informados en festetradició.com. Y ahora dentro de un ratito nos vamos a ver los salazones que han llegado desde Santa Pola. Dicho antes, pues ahora sí que nos encontramos aquí en esta zona dedicada a los productos típicos, a esta feria de alimentación y consumo aquí en IFA. Y claro, no podían faltar ibéricos, salazones y la panadería, todo típico de nuestras tierras, de nuestra comunidad valenciana. Y voy a ver si alguien nos explica cuáles son los productos más típicos y los que más nos gusta consumir a todos. Y como les he dicho, pues conmigo está Adriana, de estos salazones de Santa Pola tan estupendos. Hola, Adriana. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Pues mira, yo solo una pregunta, para no ponerte nerviosa ni nada. ¿Qué producto es el que más se vende y el más típico que crees tú que consumimos y nos gustan a los alicantinos? Pues tienes el bonito, la mojama y la hueva, que es lo más típico y lo que más se consume. ¿Y tú qué es lo que recomiendas? Que vayamos a probar ahora, que queremos probarlo. La mojama es lo que más me gusta, el producto estrella. Y la mojama de Santa Pola, que está riquísima. Especial. Bueno, la vamos a probar y se lo contamos. Muchas gracias, Adriana, y mucha suerte. Gracias a vosotros. Bueno, y si antes estaba yo con los salazones, ahora me he ido al dulce. Fíjense cómo estoy rodeado. Y encima aquí con Pedro, un señor muy agradable que nos va a atender. Hola, Pedro, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde vienen ustedes? Y cuéntenme qué es esto tan típico y tan rico, que yo lo voy a probar también. Pues somos de la provincia de Jaén, de Cabra Santo Cristo, de Sierra Mágina. Y venimos a exponer los dulces típicos que hacemos allí en el pueblo. Como los tontos de almendra, que es lo típico de allí, los rojitos de vino con aceite de oliva. Productos artesanos que lo hacemos todo en horno de leña hecho a mano. Todo artesano. Todo artesano. Todo vamos, lo que hacemos, lo típico, también las magdalenas artesanas, caseras, con aceite de oliva. Y venimos para que la gente vean los dulces que hacemos allí y los prueben. Y lo que comemos allí en la parte de Sierra Mágina. Pues me parece que ustedes, si vienen y lo prueban, se van a quedar encantados. Muchas gracias, Pedro, y mucho éxito, y que lo vamos a probar para dar fe de que todo está muy rico. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, desde festetradició.com. Hoy vamos a estar en un puesto de ibéricos y de estos embutidos tan ricos de la Vega Baja. Y estoy aquí con Manuel. Hola, Manuel, buenos días. Buenos días. Explícanos todo esto, qué es lo más típico, porque está riquísimo, me encanta, dinos. Todo esto es de Sierra María, de Baza, de Granada. Todo esto tiene una curación al natural. Allí abren las puertas y nada más con el frescor que hace, todo esto es digno de comer y digno de saborear, ¿no? Todos estos jamones tienen una curación muy buena, de 16 meses de curación, baratillo, en tiempos de crisis es lo que toca, y unas paletillas ibéricas también muy buenas. Y para las fechas que se aproximan de Navidad, yo creo que estos productos... Es lo que toca. Ahora se llenan las casas llenas de todo, chorizo, salchichón y lo que quieras. Claro que sí, y ustedes ya saben, a disfrutar esta Navidad de buen embutido, buen jamón, porque de verdad que lo hemos probado y está muy rico, Manuel. El que quiera venir aquí, que venga y lo cate. Bueno, muchas gracias y como siempre, festetradició.com con todos ustedes. Y ahora me voy a ver a otros sitios.
Acompañado estoy, y qué productos tan ricos de Santa Pola. Y conmigo Lumi de Santa Pola, que me ha dicho Lumi y yo Lumi. Buenos días, Lumi. Buenos días. Cuéntanos qué es los productos más típicos, porque yo estoy viendo aquí una cantidad de ellos riquísimos. Cuéntanos un poquito. Pues mira, tengo aquí mojama, tengo bonito. Lo típico en Santa Pola es la musola, la musoleta esta. Hay el pulpo, tienes, a ver, el bonito es muy típico de allí. Es lo más, la mojama que es muy buena también, no sé, y las huevas. Y el bacalao, que a mí me encanta, que tú las dejas, que el producto estrella. Lo tengo escondido ahí detrás. Esto tiene escondido, pero lo va a sacar, porque yo lo quiero probar. Bacalao, ¿va a probar ahora? No va a probar. Es que está riquísimo. A mí no me gusta el bacalao. Sí, está muy bueno. Me gusta más la mojama. Ah, bueno, claro. Y para estas navidades... Mira, ahora lo coges y a ver, como si estuvieras gustando. Venga. Esto coges. Bueno, madre mía, ya nada más falta que me vean ya, fíjate, probar esto, a ver. Les aseguro que está riquísimo, de verdad. No, es verdad, no puedo hablar, que he probado la mojama de Santa Pola. Muchas gracias, Lumi. Gracias a ustedes y de festatradicio.com hasta ahora. Me encuentro en las bodegas Moralia con Don Engracia Segovia. Lo estoy leyendo porque tiene un nombre precioso y no lo había oído. Buenos días, Engracia. Hola, buenos días. Bueno, explíquenos un poquito qué variedad de vinos hay aquí en estas bodegas y lo que hace usted allí. Bueno, pues nosotros venimos el segundo año que estamos aquí. La verdad que el año pasado quedamos contentos aquí en la feria esta y hemos repetido. Nosotros llevamos poco tiempo en las bodegas, aunque mis antepasados, mis abuelos, mis padres, todos venimos de bodega. Y los viñedos son de mis abuelos, son unos viñedos antiguos y estamos haciendo unos vinos de calidad. Hemos apostado por vinos de calidad, una producción muy reducida, pero sí que los vinos de calidad. Y bueno, pues aquí lo que más... Y también una cosa importante para nosotros, los olivos. Los olivos para nosotros es una cosa, yo soy el que cultivo el viñedo, cultivo el olivar y luego pues trabajo en la bodega. Es una bodega familiar, que hacemos toda la familia, estamos unidos, está también mi chico y bueno, lo que queremos de alguna manera es transportar al cliente que vea nuestros vinos y que vea un poco nuestra calidad. Tenemos un verdejo que nosotros hemos plantado porque hemos ido a Rueda hace 6 años, fui a por la planta esa y estamos produciendo un verdejo. Y luego tenemos un tempranillo que es el típico de la zona nuestra, de allí de Campo de Calatrava. Y luego tenemos un merlot, la verdad que el merlot es una variedad francesa, pero se ha adaptado bien allí al... Y luego tenemos el vino que es un vino de autor, que es el troncal, que es un tempranillo, pero las cepas son muy viejas, viejísimas, que nos producen un kilo y algo, porque nosotros controlamos y solamente podemos hacer 6.000 botellas, 6.500 botellas, es lo que hacemos. Y bueno, la verdad que el año pasado la gente quedó muy contenta, tanto con el vino como el aceite, y este año hemos repetido y esperemos salir satisfechos como el año pasado, para volver a ver aquí el año que viene. Claro que sí, pues bueno, le ha explicado Engracia de maravilla toda esta producción y si quieren probar un buen vino, aquí les esperamos. Muchas gracias, don Engracia, y que vengan ustedes al año que viene. Buenas señales. Pues gracias a vosotros. Gracias y seguimos este recorrido.